Buenos días a todos. Se les agradece, ¿cierto?, su participación y su puntualidad en haberse unido a esta presentación. Como bien mencionaba Karina, vamos a hablar un poquito de los distintos equipamientos que tenemos para soluciones residenciales, en el caso puntual de los edificios. ¿Ya? Eh, Dentro del temario vamos a hablar algunos conceptos importantes de ventilación. Vamos a ver ventilación natural, ventilación forzada, y vamos a ir viendo la clasificación de sistemas con el debido equipamiento que tenemos asociado, y vamos a ir viendo algunos detalles que son importantes tener en consideración. Como concepto general podemos decir, ¿cierto?, que las instalaciones de ventilación buscan el objetivo de poder mantener, ¿cierto?, un recinto interior con una calidad de aire aceptable, y para eso tenemos que tener en consideración las variables de temperatura, humedad y movimiento, y la pureza, ¿cierto?, del aire que tenemos encerrado en estos recintos, donde surge un concepto súper importante como el concepto de renovación de aire. Dentro de las aplicaciones habitacionales, nosotros estamos hablando básicamente de sistemas unilineales, por decirlo de alguna forma, donde básicamente vamos a hacer, en el caso de los departamentos, ¿cierto?, o viviendas, vamos a hacer un flujo prácticamente solamente de extracción en ese tipo de recinto, ¿ya? Y esto a raíz de, o con el objetivo de poder mantener concentraciones eh, bajas en cuanto a malos olores, humedad, vapores, polvos, excesos a lo mejor de CO2, poder tener también un control. Y sin duda que cuando no tenemos un control o no buscamos el objetivo de poder controlar estos parámetros, ¿cierto?, vamos a incidir de manera negativa tanto en la sensación de confort del usuario, como también hoy en día algo súper importante como es también la salud. Una pregunta importante: ¿qué es ventilar y por qué es necesario ventilar las viviendas? Sencillamente es por renovar el aire interior del recinto. Y lógicamente eso va a involucrar el poder deshacernos del aire viciado y poder reemplazar este volumen de aire viciado por un aire limpio y fresco. Conceptos en relación a la renovación, podemos resaltar también lo que nos menciona la bibliografía en cuanto a lo que menciona el RITE, ¿cierto?, donde podemos considerar, por ejemplo, si tenemos a lo mejor un sistema de doble flujo de aire, una extracción y una inyección, podemos verificar o considerar, ¿cierto?, el caudal de aire que nos recomienda el RITE para aplicaciones residenciales, donde nos recomienda considerar un 45 metros cúbicos hora de caudal de aire por ocupante, ¿ya? Y lógicamente verificar el correcto diseño, dimensionamiento, ¿cierto?, de los ventiladores que van a estar asociados a este sistema. Esto con el objetivo también de poder reducir en lo que más se puede hacer todo el tema de la recirculación. Base normativa, por ejemplo, que tenemos, que podemos mencionar en funcionamiento en lo que es España, ¿cierto?, como es el Código de Edificación. En el marco normativo, ¿cierto?, define ciertas exigencias para poder buscar el objetivo de poder mantener una calidad de aire óptima, ¿cierto?, dentro de las viviendas, donde también focaliza, ¿cierto?, la atención en los caudales mínimos de ventilación por habitación o por recinto, ¿cierto? El tipo de sistema que vamos a implementar, ya sea un sistema híbrido o mecánico, ¿cierto? Híbrido cuando tenemos una mezcla de un sistema con equipamiento natural, por decirlo de alguna forma, y equipamiento mecánico, que se ocupa bastante hoy en día con las ventilaciones naturales que se proveen en el tema de los muros, ¿cierto?, perimetrales de los distintos departamentos. También otro punto importante es el diseño. Es muy, muy importante este punto, el diseño y dimensionamiento de las aberturas y de los conductos. Básicamente, como vamos a ver un poquito más adelante con el tema de relación a la velocidad de aire que vamos a tener en los ductos, y que muchas veces nos causa dificultades en el momento de hacer la puesta en marcha de los sistemas. Y lógicamente también la calidad de los materiales de la construcción, requisitos para la ejecución de la intervención, y también algo importante que muchas veces en Chile no acostumbramos a hacerlo, como es el mantenimiento de los sistemas de ventilación. Fundamentos higiénicos del aire, un concepto general que es importante resaltarlo hoy en día, que nunca por un tema de higiene, un tema de actualidad que tenemos, como el tema de la pandemia, pero que en definitiva siempre ha estado ahí, pero que muchas veces no le hemos dado el peso que le corresponde, como es, por ejemplo, los porcentajes ideales de los componentes del aire que lo encontramos, ¿cierto?, en el exterior, y que muchas veces cuando tenemos un volumen encerrado y no generamos esta renovación de aire que hablábamos al principio, lógicamente que se van distorsionando, y la distorsión de estos parámetros, lógicamente que afecta la sensación de confort, como veníamos, y hoy en día más que nunca la sensación también de la situación significa también de la salud de las personas.
mencionar un estudio donde se logra evidenciar la relación que existe entre el nivel de concentración de CO2 y la proliferación de enfermedades, básicamente, y se logra determinar que dentro de un parámetro de nivel de concentración de dióxido de carbono entre 600 y 700 partes por millón, podemos mantener ambientes internos libres de enfermedades o de propagación de enfermedades, independiente que sea el foco hoy en día el tema del COVID. En general, enfermedades de índole respiratoria, lógicamente, o de, de- de virus que pueden estar en suspensión en el aire, también se pueden controlar teniendo la consideración o el objetivo de poder controlar el nivel de concentración de CO2. Clasificación de los sistemas, ¿cierto? En las viviendas, podemos hablar de la ventilación natural, donde podemos asumir un caudal mínimo o una renovación mínima, una tasa mínima de 0,75 renovaciones de aire por hora, y es más que nada una referencia para poder calcular, ¿cierto? Una tasa de ventilación. Lógicamente que cuando hablamos de tasa es una tasa bastante baja en comparación a lo que podemos ver con una tasa mecánica. ¿Ya? Y en el código de técnico de edificación, la normativa vigente que tenemos, por ejemplo, en España, lógicamente que no contempla este tipo de sistemas. Ventaja, lógicamente, que es un sistema bastante económico, que nos permite aprovechar, ¿cierto? El recurso del viento, y la desventaja es que no tenemos un control para poder asegurar una tasa mínima de renovación de aire dependiendo de si un recinto tipo baño, etcétera, o una cocina donde son principalmente los focos de ataque hoy en día en los proyectos. Técnicas de ventilación natural usadas, principalmente podemos destacar lo que es la ventilación natural cruzada, donde podemos ver que es una eficiente en la cual podemos nosotros generar, ¿cierto? Un buen barrido, ¿cierto? Del aire viciado que podamos tener, y que muchas veces hoy en día lo podemos considerar sistemas híbridos, ¿cierto? Con aperturas en los muros o en las ventanas, y con extracción forzada, ¿cierto? O mecánica, puntos o zonas secas, perdón, zonas húmedas de los recintos, bien, se ha llamado baño o cocina. Ya también tenemos la ventilación por inducción, que en definitiva se genera a través de las aperturas que podamos generar en las partes inferiores de las puertas, ¿cierto? Que nos van a permitir también generar un flujo ascendente y de esa manera poder ir eliminando el aire ya con cierta temperatura y cierto enviciamiento. Bueno, el efecto de chimenea, ¿cierto? Que puede generar, ahí todavía se hacen proyectos con este tipo de sistemas donde básicamente se genera una especie de chaff y se genera una corriente ascendente eh, eh, que va liberando, ¿cierto? El aire viciado hacia el exterior. El inconveniente, como podemos apreciar al final, es que estos tipos de sistemas en general no podemos tener un control, ya que dependemos netamente, ¿cierto?, de las condiciones climáticas exteriores, condiciones prácticamente netamente del viento, ¿cierto? Si no hay viento, lógicamente que es muy complicado tener un sistema, ¿cierto?, que nos asegure tasas mínimas de ventilación. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, un producto que es bastante interesante, como es el RCH, que es un extractor, ¿cierto?, que tiene la opción de poder funcionar de manera híbrida, ¿cierto?, en momentos que las condiciones exteriores son favorables para la ventilación natural, funciona de esa forma, ¿cierto? Y cuando tenemos condiciones externas de aire deficiente que no nos permiten poder asegurar una óptima ventilación, se acciona, ¿cierto?, el motor interno que tiene este extractor. De esa manera también logramos maximizar el consumo de energía, ¿cierto? Si yo necesito, funciona el equipo, tiene una velocidad del viento, que dependiendo de la velocidad del viento y de la configuración que yo le dé al controlador, va a funcionar o parar dependiendo de las condiciones exteriores. Ya hay versiones básicas, una versión Venturi y una versión temperatura, ¿cierto? Para aplicaciones ya de alta temperatura. Pero en definitiva la versión básica es una versión bastante completa, ¿cierto? Que nos permite funcionar con un controlador de viento, ¿cierto? Como es que aprecian acá, que en definitiva lo que hace es poder ir detectando las velocidades que tenemos fuera, ¿cierto? Y en base a esas velocidades va a determinar el ventilador si funciona o no funciona. Y el ventilador ¿ya? Adicional a eso también tenemos el equipamiento que hoy día se utiliza bastante, como es las ventilaciones naturales de muro. Hoy en día en el mercado, en la mayoría de los proyectos, se pide un filtro filtro más restrictivo, ¿cierto? Que
captura el material particulado PM2.5, pero en definitiva, hoy en día esa normativa está en pleno proceso de discusión, y básicamente nos permite señalar que cuando tenemos elementos naturales y tenemos filtrados restrictivos, ya cuando tenemos, por ejemplo, equipos axiales helicoidales, ¿cierto?, de muro, que tienen una capacidad bastante baja de poder mover aire, cuando tenemos un filtro excesivamente restrictivo, como es el filtro PM2.5, que se satura y genera presiones sobre los 50 pascales, 10 pascales en plazo de 2 meses, lógicamente que lo que buscamos ahí solución, proveer un flujo de aire fresco desde fuera del recinto hacia adentro, lógicamente que no lo logramos. Por lo tanto, creemos que la mejor solución para este tipo de aplicaciones es considerar un filtro de polvo de eficiencia G3, que es una eficiencia baja, pero en definitiva que tiene la capacidad de capturar cierto nivel de partículas, para también poder controlar cierto flujo de aire. Muchas veces el nivel de proyectos que se implementan este tipo de soluciones vemos que son proyectos de viviendas sociales, donde lógicamente que la capacidad que tiene el usuario de poder generar un mantenimiento, en este caso el recambio del filtro, es prácticamente muy bajo o prácticamente nulo. Entonces, tiene la posibilidad este tipo de equipamiento también de poder abrir o cerrar el paso del flujo de aire, ¿cierto?, de manera manual, con un controlador, la parte inferior que tiene la celosía interior, y de esa manera también nos permite poder generar una solución para lo que está pidiendo hoy en día, en definitiva, ese tipo de proyectos. La celosía exterior es una celosía tipo campana para poder asegurar eh, que no se vaya a infiltrar agua, lluvia, ¿cierto?, al interior del recinto, y también posee una malla anti-insecto en la parte inferior de la celosía tipo campana, ¿cierto?, para poder evitar también el paso de individuos insectos, ¿cierto?, al interior de los recintos. En lo que es ventilación mecánica, ya saliéndonos un poco de lo que es la ventilación natural, vamos a hablar un poco de los sistemas híbridos que hoy en día tenemos, donde vemos ¿cierto?, a través de los muros de manera natural del aire, ¿cierto?, y una extracción mecánica en los puntos húmedos de los recintos, como son los baños y las cocinas, donde botamos, ¿cierto?, o no logramos deshacer de este aire viciado o aire con mucha cantidad de humedad, ¿cierto?, y lógicamente tenemos un manejo más eficiente de lo que son los sistemas de ventilación mecánica en forma híbrida, como es lo que se está planteando actualmente. Es un sistema, ¿cierto?, como ventaja, podemos decir que es un sistema bastante sencillo, y que gracias a esta ventilación mecánica, ¿cierto?, los caudales necesarios, ¿cierto?, están garantizados. Esa es una gran ventaja que tenemos cuando son 100% naturales. Y el mantenimiento que se requiere es bastante simple, es bastante fácil, prácticamente. No sé si han podido observar que cuando tenemos los sectores húmedos, como baños y cocinas, muchas veces se acumula solamente polvo, propiamente del aire, ¿cierto?, que circula dentro de los recintos de las viviendas, y lógicamente que haciendo una limpieza periódica de esta mugre que va quedando, lógicamente que es el mantenimiento que necesita este tipo de sistemas. Por lo tanto, es prácticamente un mantenimiento bastante mínimo. Desventaja, ¿cierto?, de este sistema, podemos mencionar que se tiene que calcular y lograr un equilibrio, ¿cierto?, en las áreas de traspaso de aire, ¿cierto?, para poder evitar un nivel de ruido que pueda causar cierta molestia. También es importante que con viento contra las fachadas siempre se genera un caudal excesivo. Por lo tanto, también es importante que el implemento que se vaya a utilizar, pasivo o de ventilación natural, en los muros perimetrales o periféricos de la vivienda, lógicamente me permita poder hacer una regulación para poder tener un control del área de paso que yo voy a estar generando a través de este producto. Y también se producen, ¿cierto?, como mencioné el último punto, molestias en invierno debido a las corrientes de aire por diferencias de temperatura. Por lo tanto, es importante también tener ese tipo de equipamiento con la posibilidad de que me permita poder cerrar, ¿cierto?, el paso de aire, y de esa manera poder evitar estas molestias que causan en ciertos periodos de tiempo donde tenemos condiciones desfavorables. Tipos de sistemas de ventilación para edificio y vivienda. Básicamente estos sistemas pueden aplicarse tanto a viviendas unifamiliares, ¿cierto?, como puede ser una casa, como también viviendas colectivas, etcétera, donde lógicamente la única diferencia entre ambos sistemas, ¿cierto?, está en el control que podemos hacer en la ventilación.
La ventilación mecánica controlada simple, que hablamos de un flujo en una sola dirección, que en este caso es a través de los perímetros, ¿cierto?, de las viviendas hacia las zonas húmedas donde tenemos ventilación mecánica forzada. Este sistema básicamente, ¿cierto?, se basa en la extracción de aire a través de nuestras torres en estas zonas húmedas, ¿cierto? Y este aire que va siendo sacado o evacuado por estas zonas es repuesto por entrada de aire que puede ser a través de rejillas de entrada, ¿cierto?, en puertas de acceso, ¿cierto?, o también y de esta manera logramos hacer un barrido, ¿cierto?, más eficiente, evitando, ¿cierto?, la proliferación, por ejemplo, de humedades a través de los hongos, ¿cierto?, que se puedan generar en los distintos muros de la vivienda, en los mismos cielos, fachadas, etc. Datos importantes que mencionábamos, el tema de las velocidades. El tema de las velocidades muchas veces, si por ejemplo tenemos ventiladores en la cubierta, van a incidir lógicamente que a lo mejor tengamos cierto nivel de ruido y vibración, y lógicamente queremos evitar. Podemos considerar algunos cuadros que están basados en lo que menciona el RAE, que son valores un poco más conservadores, y también los que menciona el manual de Carre, que son ya valores más comerciales, un poco más elevados, ¿cierto? Y, por ejemplo, si vemos, hacemos la comparación en tipo de proyecto residencial, que es lo que nos convoca en estos momentos, podemos ver que la velocidad que nos recomienda RAE, los ductos matrices, no es más allá de 4 metros segundo, con un tope máximo de 5. Si a lo que menciona el manual de Carrier, vemos que en aplicaciones residenciales tenemos una velocidad en el ducto matriz cercana a los 6 metros por segundo. Entonces vemos que es un poco más comercial, un poco más elevado, y eso es súper importante, que básicamente que la problemática que se genera en este punto es que generalmente tenemos un diseñador y luego tenemos un ejecutor del montaje del sistema, y lógicamente nos hace el traslape de información necesaria para poder ponerle ojo, ¿cierto?, en esta parte del diseño, y que generalmente nos arrojan problemas en la puesta en marcha por exceso de caudal, y que puede generar un nivel de ruido por la alta velocidad que va teniendo el ventilador, a raíz de un sobredimensionamiento que quizás podemos observar en la fase de diseño. Ya, eso son como datos importantes a poder considerar cuando tenemos este tipo de proyectos. En lo que es equipamiento, el más sencillo, el más básico que podemos encontrar en el mercado son estas cajas centrífugas de acople directo, ¿cierto?, donde tenemos la opción de poder hacer una aplicación de extracción, ya sea para baños o para cocinas frías, que generalmente son las que encontramos habitualmente en edificios habitacionales residenciales, y poder destacar, ¿cierto?, que son equipos que son capacitados para funcionar en el exterior, que tienen una temperatura máxima de trabajo de 60 grados Celsius. En definitiva, cuando hablamos de extracción, por ejemplo, de cocina, de repente podemos tomar un poco más de precaución considerando otro tipo de ventiladores, pero en definitiva, si consideramos los focos de captación, en el caso de las cocinas de aire, en general las temperaturas no son más allá de 60 grados Celsius, y con el traslado, ¿cierto?, de este volumen de aire, ¿cierto?, hacia la cubierta, que donde están posicionados estos ventiladores, prácticamente logramos evidenciar una disminución considerable de la temperatura, y en definitiva los implementos que se utilizan en las cocinas muchas veces nos permiten poder asegurar una captación de la grasa que pueda ir contenida en este volumen de aire, y así evitar, ¿cierto?, que nuestro ventilador de apoyo en la cubierta sufra algún daño. En este caso particular, para este tipo de ventilador con el ala B curvado hacia adelante, ¿cierto?, que muchas veces facilita el acoplamiento de grasa o de partículas en esta guatita, ¿cierto?, que tiene el ala B bastante cerrada, y que lógicamente me puede desbalancear el rodete. Es importante tener estos aspectos a considerar, y también mencionar un poco la curva de trabajo, donde observamos, ¿cierto?, que en este caso esta selección está un poquito sobredimensionada, donde tenemos el punto destacado en color azul como punto de servicio o real de trabajo del ventilador, y nuestro punto de diseño bastante distante, ¿cierto? Donde en este caso, cuando hablamos de equipos de acople directo, la forma de poder ajustar esta curva, ¿cierto?, a lo que es el punto gris, que es lo que nosotros calculamos en el diseño, podemos hacerlo, ¿cierto?, a través de un regulador de velocidad. ¿Ya? Y de esta manera vamos a asegurarnos, independiente separándonos un poco del ruido que emite el equipo por la velocidad de giro que tiene el motor y el mismo rodete, nos aseguramos que las velocidades si hicimos un buen diseño, lógicamente,
que las velocidades que vamos a tener en el ramal matriz, ¿cierto? Próximo al ventilador, vamos a tener, ¿cierto? Velocidades que no nos van a causar, ¿cierto? Una puesta en marcha o problemas, ya sea de ruido y de vibración. El modelo de transmisión también muy ocupado en el mercado, que nos permite también tener un control de ese punto, a diferencia del equipo de acople directo, y con las mismas características, ¿cierto?, de un rodete curvo hacia adelante, ¿cierto?, que en definitiva un rodete bastante accesible en la parte económica y de fácil repuestos para poder suministrarlo, ¿cierto?, en el mercado chileno. Y lógicamente viene también en estos, por defecto, viene con motores en tensión trifásica, ¿cierto?, de 180 volts, y lógicamente que también la opción de poder trabajarlo en pedido, ¿cierto?, con un voltaje distinto, como en este caso sería los 220 volts. Podemos aplicarlo también para extracción de baños y de cocinas frías, en definitiva, que son las que habitualmente nos encontramos en los proyectos habitacionales, y de esa manera también poder generar un proyecto que en definitiva hoy en día, debido a la contingencia, también tenemos eh, mucho más restringido el tema de presupuesto por parte de y acá también tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de ver la capacidad que tiene el ventilador a través de su sistema de transmisión con poleas y las respectivas correas, ¿cierto?, que unen este sistema de poleas, poder tener un punto de servicio, de trabajo, el de color azul, ¿cierto?, en el mismo punto de diseño que nosotros le damos, ¿cierto?, en la fase previa del proyecto. De esa manera también podemos evidenciar la ventaja del equipo para no sobredimensionar en demasiado, porque realmente cuando hacemos la fase de diseño, lógicamente, por seguridad, por pérdidas de infiltración en los ductos, lógicamente, que generalmente no son más allá de un 10%, y con este tipo de equipos con transmisión necesitamos poder cumplir con ese punto que se calculó. La desventaja, lógicamente, que es un equipo que requiere mayor mantenimiento, el desgaste que a lo mejor del buje, de la polea, el desgaste de la correa, que generalmente hay que hacerle una inspección visual por lo menos una 2 veces al año. Importante que también en la gráfica mostramos los gráficos de ruido, los parámetros de ruido, a través del software de selección del fabricante Sodeca logramos poder controlar la selección que nosotros vamos a generar, en este caso al costado izquierdo inferior. Pueden apreciar, ¿cierto?, el nivel gráfica de color naranjo, son los gráficos, los parámetros de presión sonora, que son los que en definitiva nos van a indicar cuán ruidoso es el equipo, y el gráfico de color gris, en definitiva, que es el gráfico de potencia sonora, que básicamente y, eh, genera, ¿cierto?, un valor numérico que nos indica la energía que libera el equipo en términos de ruido. Pero lo que nos dice cuán ruidoso o no es el equipo es básicamente los gráficos de color naranja. ¿Ya? Y ahí podemos evidenciar en la parte final, en esta tabla, en la parte derecha inferior, cómo, ¿cierto?, a 3 metros en una posición de irradiación de sonido libre, ¿cierto?, podemos tener un nivel de presión sonora a 3 metros, ¿cierto?, de 54 decibeles. Ya, eso es básicamente el nivel que genera el movimiento rotativo del motor, del ventilador y el mismo rodete de la unidad de ventilación. Ya, pero eso es adicional a lo que vamos a hacer en cuanto al dimensionamiento del ducto. Puede también influir en que tengamos un sistema ruidoso al tener un área de paso demasiado restringida por el volumen de aire que estamos manejando. Otro equipo que a lo mejor también podamos utilizar cuando tenemos aplicaciones que ya a lo mejor queremos considerar o asegurarnos de evitar, de prolongar la vida útil, mejor dicho, del equipo para extracción principalmente de cocina, es el equipo simple aspiración, una pala inclinada hacia atrás, un rodete que tiene un ventilador de una capa de acero un poco más robusta, es levemente con una leve curvatura que me permite que los desechos, la grasa que se pueda a lo mejor filtrar en el sistema de ducto y llegar hasta el ventilador me permite que el diseño de este álave sea autolimpiante y no me genere un problema de balanceo en el rodete, y lógicamente el ventilador va a tener una postventa bastante baja. Ya, lógicamente que estos ventiladores giran a un mayor régimen de revolución por minuto, lo que muchas veces me diferencia del resto de los dos equipos antes mencionados, que vamos a tener de nivel de ruido en cuanto a presión sonora. ¿Ya? Pero en definitiva un equipo muy fiable, tiene la capacidad de poder manejar aires un poquito más sucios, por decirlo de alguna forma, con un poquito más de grasa, y también nos permite una tolerancia
tolerancia mayor a la temperatura del aire que podamos transportar, en este caso una temperatura máxima de 5 grados. ¿Ya? Pero el foco de este tipo de equipo es principalmente, nos vamos a salir un poco del foco de la charla, pero es básicamente campanas de extracción de aire graso, por ejemplo. ¿Ya? Pero hay ciertos criterios de algunos diseñadores que también son súper válidos, donde pueden implementar este tipo de equipos para la extracción de cocina, de aire de cocina en edificios residenciales. Y también es importante señalar que el alto grado de protección muchas veces no hace necesario poder tener a lo mejor este sistema dentro de una cabina. De repente se le puede implementar una protección al motor, ¿cierto? Protección para que evitar una mínima posibilidad de que se infiltre, a pesar de que el grado de protección IP, tanto para agua como para el tubo, grado 5 es bastante bueno. Y, al igual que mencionábamos en el equipo anterior, este es un equipo a transmisión, nos permite poder considerar, ¿cierto?, un nivel exacto de punto de servicio de trabajo con el punto de diseño que nos está pidiendo ciertos proyectos. Y también el software de selección de fabricantes software nos permite también acomodar los parámetros de niveles de ruido que nosotros queramos suministrar. Podemos pasar a la distancia que nosotros tenemos conveniente, 1 metro y medio, 2 metros, 3 metros, 10 metros incluso, y lógicamente que van a ir variando estos parámetros que observamos en la tabla de la parte derecha inferior. Y siempre considerando que el parámetro que a nosotros nos va a importar para saber si en definitiva el equipo mete una cantidad de ruido que a lo mejor no deseamos tener en nuestro proyecto, lógicamente que es la barra naranja, que es el nivel de presión sonora. Otro tipo de equipamiento que podemos considerar para lo que son los equipos que suministramos en cubierta, ¿cierto? Son los ventiladores tipo tejado, que son ventiladores, en este caso, el modelo CTD, que es un ventilador centrífugo, que es de caudales pequeños, maneja caudales bajos, pero también nos permite hacer una solución bastante económica, competitiva, ¿cierto? En términos de precio y conforme a las capacidades de los caudales que puede manejar, ¿ya? Básicamente tiene un grado también de protección bastante considerable, con un IP44 que nos permite poder dejar funcionando este equipo sin ningún problema en la intemperie. Básicamente son equipos con tensión 220 volt, donde vemos que a medida que va aumentando el tamaño también va aumentando la capacidad de tolerancia en cuanto a la temperatura del aire que pueden considerar. Pero es importante señalar, ¿cierto?, que cuando tenemos una extracción focalizada en un edificio residencial en la cocina, las temperaturas en general no son muy altas, es difícil tener aire mayor a 50 grados. Y ese aire, aunque fuese 50 grados, en definitiva, al momento que va transitando, ¿cierto?, por la reducto hacia la cubierta del edificio, lógicamente que se va enfriando. Eso como aspecto, ¿cierto?, para poder considerar que en definitiva estos son como un rango razonable de temperatura en cuanto a la tolerancia que pueden percibir este tipo de equipamiento. Y también tiene la posibilidad, como veíamos en la gráfica primera, cuando tenemos acople directo, muchas veces considerar, ¿cierto?, un ajuste, si tenemos un porcentaje superior al 10% de diferencia entre el caudal que me va a mover real el ventilador de acople directo, el diseño que yo me está pidiendo el proyecto, lógicamente que lo podemos regular, ¿cierto? Y de esa manera nos vamos a asegurar que el caudal que nos está pidiendo el proyecto va a ser el caudal que vamos a estar evacuando, y con ello vamos a tener menos problemas que aumenta por temas de ruido y vibración de los ductos. Dice generalmente en la parte final del ducto, ya cuando va llegando a la cubierta. El caudal es un poco más grande, también disponemos de la solución de carga vertical, horizontal. Es una solución que en definitiva está un poco quizás sobredimensionada porque es un ventilador de características de alta temperatura que puede funcionar de manera constante a 120 grados Celsius. Ya también lo podemos utilizar en algunos clientes lo piden también para aplicaciones un poco más grasosas, por decirlo de alguna forma, pero en definitiva no es tan recomendable utilizar este tipo de equipos porque en definitiva la grasa que se pueda estar en el equipo mismo, lógicamente que no tenemos cómo poder evacuarla o conducirla, ¿cierto?, para que el equipo en definitiva funcione de manera normal, ¿ya? Pero en definitiva tenemos un conjunto rodete, rodamiento y motor de muy buena calidad, son el mismo nivel de calidad del el equipo premium, por decirlo de alguna forma, que comercializa Sodecca, como es la olla, ¿cierto?, que es el modelo CVT o CHT,
donde básicamente son los mismos componentes, pero la estructura exterior del equipo es la estructura un poco más sencilla, y de esa forma se logra también lograr un mejor precio de mercado para este tipo de alternativas. Dentro de las características o que podemos resaltar es que a partir de los 0,75 kW de potencia podemos lograr, ¿cierto?, tener motores de eficiencia IE3, ¿cierto?, en todos los motores que se suministran en los equipamientos de fabricantes Sodexo. Y también podemos visualizar la aplicación de este tipo de equipamientos para lo que es extracción de baño, extracción de cocina fría, incluso extracción de cocinas calientes. Bueno, como accesorio, es súper importante considerar cuando tenemos equipos de acople directo, poder ver la forma de poder regular, ¿cierto?, la distancia en la cual quede nuestro punto de servicio de trabajo al ser un equipo de acople directo. No tenemos un control de eso, y la única forma de poder llevarlo a cabo es a través de, ¿cierto?, de estos dispositivos, que en este caso es un regulador de tensión, y en definitiva que me permite poder regular, ¿cierto?, la tensión de un motor monofásico. ¿Ya? Ahí tiene un dispositivo bastante sencillo, pero nos permite poder hacer ese ajuste y de esa manera poder evitar un sobredimensionamiento del caudal real, ¿cierto? En- en los motores, en definitiva, habitualmente lo trabajamos, ¿cierto?, con los variables de frecuencia, donde ahí tenemos el hertz, ¿cierto?, que tienen los equipos, donde la frecuencia que se trabaja en Chile son 50, pero logramos poder reducir cierta frecuencia a unos 20, 28 Hz como máximo, para de esa manera no dañar cierto funcionamiento de los motores, en este caso motores de 180 volts. Es importante señalar que cuando tenemos la necesidad de poder acoplar, por ejemplo, un variador de frecuencia, al momento de que entra en funcionamiento el ventilador con la acción de la disminución de la frecuencia del motor del ventilador, el motor sí o sí, de la marca que sea, emite un sonido es muy similar a un grillo. Entonces hay que tener como un poco la precaución también de poder evitar cuando tenemos a lo mejor eh, cubiertas que no solamente están en la azotea del edificio, sino que a lo mejor están en pisos intermedios, ya que lógicamente que ese sonido característico de un motor que están viendo reducida su frecuencia de trabajo, lo va a emitir sí o sí. Eso es importante, y ese ruido sí es molesto para las habitaciones que estén colindantes a esa cubierta en pisos intermedios que pueden haber los edificios. Es habitual también tener ese tipo de, de problema en la COFE. Un accesorio que también me gustaría poder destacar, como es un kit de caudal constante, que básicamente consiste en sonda diferencial de presión asociada, ¿cierto?, a un variador de frecuencia, el cual podemos lograr pedir que venga programado de fábrica, ¿cierto?, con el parámetro que nosotros estamos buscando, de capacidad, que básicamente sería el variador de frecuencia, de acuerdo a la potencia mecánica que va a manejar, ¿cierto?, el motor del ventilador. ¿Ya? Y de esta manera podemos hacer funciones también como lo que es el flujo de caudal constante, ¿cierto? Cuando tenemos a lo mejor aumento en la presión de nuestro sistema de extracción, ya sea de baño, ¿cierto? Por una mayor demanda de lo que es la extracción focalizada de los distintos departamentos, en el caso de los baños, ¿cierto? Y lo mismo para los ya es un sistema un poquito más sofisticado, lógicamente, que me va a permitir poder tener un mayor control y poder ir modulando el funcionamiento dependiendo de la demanda que tenga el edificio. Nos vamos, ¿cierto?, a lo que es ya más focalizado, más control, ¿cierto?, precisamente en los recintos de baño, donde a través de la marca de la compañía, ¿cierto?, podemos tener 4 modelos principales de extractores de baño, donde podemos destacar la serie Aspen, que es la versión silenciosa y la más eficiente en cuanto a consumo, ¿cierto?, y la capacidad de poder mover, ¿cierto?, un volumen de aire. Tenemos también una familia con ventiladores con diseño, ¿cierto?, que permiten poder tener un mayor acabado, ¿cierto?, en este tipo de equipamiento, que muchas veces para los arquitectos es una problemática, porque ya les gustaría a ellos que pasean lo más desapercibido posible. Entonces también es una línea bastante interesante que podemos verificar, ¿cierto?, en el equipamiento disponible. Y la versión Everest, que nosotros la trabajamos, eh, ventilador que tiene un cierre automático, una presión frontal automática, que tiene un motor independiente, que me permite poder hacer un cierre hermético, ¿cierto?, del caudal
versión más normal, por decirlo de alguna forma, como en la serie Andes, que también en términos de cumplimiento de parámetros que podemos hallar en todo el mercado y en términos de precio también. Problema de instalación, básicamente un conducto demasiado estrecho, produce a lo mejor, nos va a generar a lo mejor altas velocidades del paso del aire, lógicamente que eso lo podemos evidenciar, dice, y conviene tener este punto bastante en consideración al momento de que podamos hacer el diseño y podamos bien evidenciar este punto también a nuestros respectivos clientes, a fin de poder evitar problemas de postventa. Y también la suciedad en el ventilador, que también es un factor sencillo de poder solucionar con una limpieza básica, ¿cierto? Generalmente los paneles frontales de los extractores se va acumulando cierto material particulado que lógicamente que va a incidir en el tiempo en que el ventilador me genera un poco más de ruido y me va a ir dañando también los rodamientos, a pesar de que son dispositivos que son herméticos en definitiva, pero sí o sí el polvo se infiltra hacia adentro y lógicamente que me corta la vía útil del equipo. Y características adicionales que si deseamos evitar humedades dentro del baño, que es un factor súper importante en general, en zonas costeras, en zonas donde tenemos ahí lógicamente incluso también en la zona central, de repente la forma que Héctor, tiene Héctor, ¿sí? disculpa que te ¿Sí? interrumpa, pero se acentúa más el problema de que se te escucha muy entrecortado. No sé si es la conexión o tu cercanía al micrófono. Y ahí se escucha mejor, ¿o no? Sí, ahora sí, sí, es que de repente se Ya, pierde. Te lo digo para que lo tengas ya, en consideración nomás. Disculpa. ok, ya, gracias, querida. Y bueno, volviendo al punto de la característica principal que tenemos como requerimiento hoy en día es poder deshacernos de las concentraciones de humedad dentro de estos recintos, porque lógicamente que van a ir dañando, ¿cierto?, la estructura del inmobiliario que tenemos a través de la proliferación de hongo y lógicamente que vamos a cortar la vida útil de todo el inmueble que tenemos dentro de estos recintos húmedos. Y también tenemos sistemas, ¿cierto?, que tienen este tipo de controles que también nos van a ayudar a poder suplir este defecto que podemos hallar sin la presencia de una ventilación mecánica forzada dentro de estos recintos húmedos. Importante también destacar que dentro de lo que nos pide la normativa, que es la circular, ¿cierto?, que pueden ver, basado en la NSH, ¿cierto?, número 4 del año 2003, donde nos pide, ¿cierto?, una zona de seguridad del borde de todo el recinto de baño, ducha o tina, ¿cierto?, un perímetro de 60 centímetros, donde no podemos introducir artefactos eléctricos que tengan un voltaje de 220 volts, ¿cierto? Donde en definitiva surge la necesidad de poder implementar extractores de baño si es que quedan dentro de esta zona de seguridad con un voltaje mínimo, no mínimo, sino un voltaje mucho más bajo como el de 12 volts. ¿Ya? Lógica de funcionamiento, cuando hablamos de extractores de baño con sensor de humedad, básicamente es un ventilador que puede funcionar de manera autónoma cuando detecta sin la necesidad de encender la luz del recinto baño. Si el nivel de concentración de humedad lógicamente sobrepasa el nivel que yo le configuré con la perilla del extractor, que básicamente va a ir entre una posición de 60 mínima de humedad y una posición máxima de 90% de humedad, va a tener la capacidad de accionarse por sí solo si detecta un porcentaje de humedad en ese rango. Y de manera adicional, cuando el porcentaje de humedad logra disminuir bajo el parámetro que yo le programé al equipo, ¿cierto?, entra en acción el temporizador, que también va incorporado en todas las versiones que identificamos como ventiladores de baño con sensor de humedad. Sí o sí todas llevan un accesorio que es el temporizador de apagado, que también nos va a permitir regular un tiempo de ajuste de apagado, ¿cierto?, entre 2 y 30 minutos. ¿Ya? Y de esa manera podemos tener un sistema que en definitiva va a censar por humedad dentro del recinto. Si esa humedad en definitiva no existe, lógicamente que se va a accionar el funcionamiento del timer de apagado y nos va a permitir también tener por lo menos un breve espacio de tiempo, unos 2 minutos como mínimo, ¿cierto?, para poder evacuar a lo mejor malos olores que se puedan generar dentro del recinto. En el caso también de surgir la necesidad de poder controlar el funcionamiento del extractor de baño con un sensor de movimiento, un sensor de movimiento. También está la posibilidad de poder considerar este tipo de accesorios dentro del extractor
donde podemos mencionar como característica principal, tiene o posee un ángulo de detección de hasta 100 grados, ¿cierto? Y tiene un rango de detección en distancia, ¿cierto? Entre 1 hasta 4 metros de distancia. Y básicamente también es un ventilador que en definitiva funciona de manera autónoma, detecta movimientos, se enciende el ventilador, ¿cierto? Y a medida que deja de detectar este movimiento, ¿cierto? Se apaga, ¿cierto? Y entra en funcionamiento el timer de apagado, también hay que regularlo, ¿cierto? Porque genera el voltaje de este equipo y tiene la opción de poder funcionar entre 2 a 30 minutos por este timer de apagado. ¿Ya? Y de esa manera también nos aseguramos de poder eliminar todos los malos olores que puedan quedar dentro del recinto baño. Aquí les menciono, o les muestro básicamente el modelo Aspen, que es el modelo silencioso que nosotros disponemos dentro de la gama comercial, donde podemos destacar principalmente el bajo nivel de ruido, a partir de 25 decibeles de presión sonora, ¿cierto? Con un consumo bastante bajo de energía, a partir de los 7,5 watts, y un alto grado de protección IP, ¿cierto? Un IP45 que es bastante bueno. Está disponible también en versiones 220 volts, versión 12 volt, la versión temporizada con sensor de humedad y, lógicamente, también la versión con sensor de movimiento. Y es capaz también de ser montado tanto en techo como en el muro. También podemos hablar lo que es la versión de diseño, principalmente la versión Bianco, que es como la más compacta, pero está disponible solamente en dos tamaños, el tamaño 100 milímetros de conexión, ¿cierto? Y en la versión de 125 milímetros de conexión con un caudal máximo, ¿cierto? De 155 metros cúbicos cuadrados. Y también tiene un motor, ¿cierto? De bajo consumo, ¿cierto? De 7,5 watts y un nivel de ruido bastante bajo también de 25 decibeles de presión sonora, ¿cierto? En el diámetro más pequeño. La versión Everest es nuestra versión de compuerta automática que se acciona por el movimiento de un motorcito que tiene en el frontal en la parte inferior. Y bueno, este ventilador básicamente puede ser montado solamente en muro y como recomendación del fabricante, en definitiva puede ser montado también de manera continua, ¿cierto? Y también tiene la opción de funcionar con una versión con sensor de humedad que nos deja un rango de ajuste, ¿cierto? Entre un 60 y un 90%, y también el ajuste para el temporizador de apagado, que puede ser entre 2 a 30 minutos, dependiendo de la versión del ventilador. Pero en general, cuando hablamos de toda la gama completa de los extractores domésticos de Angus que van con sensor de humedad, sí o sí van con temporizador de apagado, y en lo que es la gama de ventiladores que van provistos con un sensor de movimiento, sí o sí también van con un sensor, perdón, con un temporizador de apagado. En el caso de la versión más habitual en cuanto a la comercialización del producto como tal, mencionamos el modelo Andes, ¿cierto? Que ya es un modelo un poco más básico en el sentido de que el motor emite un ruido un poquito más alto, a pesar de que aún así es silencioso. Y también tiene la capacidad de ser montado tanto en el techo como en la pared, ¿cierto? Y tiene la capacidad también de mantener una operación continua. Tiene las opciones que podemos encontrar en el mercado, ¿cierto? 12 volt, ¿cierto? 220 volt básico, que están provistos de luz piloto, que ahí en la imagen o sea, no va con ese detalle, ¿cierto? Como en la parte central del ventilador, va con su luz piloto de funcionamiento, y también consta de una compuerta antirretorno, ¿cierto? Para evitar el flujo contrario del aire en la inversa. También podemos mencionar lo que es el transformador, ¿cierto? Para reducir el voltaje según esta exigencia que nos hace la SEC. Y de manera adicional, en lo que es la gama de ventiladores que hemos visto, que nosotros hacemos al momento de comercializarlo, es someter una fase de certificación según los protocolos exigidos por la SEC, ¿cierto? Que en definitiva, dentro de todos los artículos que ellos piden que se tengan que certificar al momento de comercializarlo, está precisamente el extractor de baño. En el caso de transformador, el transformador no está dentro de las exigencias de la SEC, por lo tanto no pasa por un proceso de certificación, básicamente porque ellos no lo exigen. Y en definitiva tenemos también, es un modelo de presentación, como dice su nombre, ¿cierto? En definitiva está provisto, o está diseñado para que quede en alguna parte de un muro, ¿cierto? De la habitación del baño, que como todo artefacto eléctrico va adquiriendo temperatura al momento que va funcionando. La idea es que es la ventilación, el flujo natural que existe dentro de los recintos de baño, me permita poder enfriar este artefacto eléctrico.
Todos los transformadores que podamos hallar en el mercado, de las marcas que nosotros conocemos en el mercado, funcionan de la misma forma. Necesitan una ventilación natural para poder enfriarse sus componentes internos. Por lo tanto, estos artefactos no deben quedar tapados, ¿cierto? Que les imposibilita, ¿cierto? Su ventilación natural para poder disminuir la temperatura interna que tiene el artefacto. ¿Ya? Y bueno, podemos mencionar, ¿cierto? Que al igual que los extractores de proceso de humedad, los extractores con temporizador, los requerimientos eléctricos son básicamente una línea neutra, ¿cierto? Y dos fases, una fase que viene desde el interruptor de la luz y una fase directa para poder hacer el funcionamiento post apagado del interruptor de la luz del recinto baño. ¿Ya? Por lo tanto, es importante también considerar ese tipo de características y el principio de funcionamiento del transformador que va con timer o con sensor de humedad, que también incorpora timer de apagado, es el mismo principio de funcionamiento que vimos en un principio para los programas de funcionamiento con sensor de humedad. Adicional, para lo que es elementos de seguridad dentro de lo que son las extracciones formalizadas, que podemos en algunos proyectos que se generan en las extracciones focalizadas del mismo extractor de baño, podemos también mencionar los cortafuegos, donde dependiendo de la morfología del ducto que esté diseñado en el proyecto, podemos evidenciar o suministrar una solución rectangular o cuadrada, ¿cierto? Que tiene una certificación en base a una clasificación, en base a la UL, ¿cierto? Para una resistencia, ¿cierto? Al fuego por 90 minutos. Ya esto se acciona, ¿cierto? El cierre de esta presión se acciona al momento que el fusible térmico, que tiene que una especie de plomo, logra derretirse, ¿cierto? Cuando empieza a transitar aire ya con una temperatura de 74 grados Celsius. ¿Ya? Esto es para un montaje tal cual lo evidencian ahí en la imagen, ¿cierto? En un ducto horizontal, pero el dispositivo queda en una posición vertical. Y visualizar también las medidas reales, ¿cierto? Donde logramos saber que dependiendo de la medida nominal, de 6 pulgadas por 6 pulgadas, le restamos un cuarto pulgada y esa es más o menos la dimensión real que va a tener el fuego, ¿cierto? Cuando llegue de manera física al montaje del. También tenemos lo que es el dispositivo circular que lógicamente también tiene el mismo fusible térmico, pero este tiene una tolerancia mayor de 3 horas en cuanto a resistencia al fuego según la clasificación o el etiquetado, poder suministrar, etiquetado generado por la UL, y es un fusible que también tiene la misma temperatura de derretimiento, donde al percibir esta temperatura se derrite lógicamente el fusible y se cierra el paso del fuego, ¿ya? Y tiene una resistencia de 3 horas, ¿cierto? En ese tipo de condiciones. En el caso de las dimensiones de este dispositivo circular, ¿cierto? Tenemos que el espesor, un espesor genérico para todas las dimensiones que suministra el fabricante, que es 24 pulgadas de diámetro, ¿cierto? Donde el espesor va a ser de 65 milímetros, y el diámetro, ¿cierto? Va a ser el diámetro nominal, menos un cuarto pulgada, ¿cierto? 6 milímetros menos del diámetro total en milímetros que tenga la figura. Y nos pasamos ya a lo que son los sistemas de presurización o sistemas por inyección que encontramos en las soluciones habitacionales, donde queremos destacar, ¿cierto? Donde la solución, así decirlo, más fiable para este tipo de sistema, aplicación, que en definitiva es el sistema de seguridad del edificio, donde por ese motivo surge algún inconveniente de emergencia donde se requiera evacuar el edificio, la mejor solución es, debido al contexto que tenemos en el país, malos para hacer mantenimiento, las mejores soluciones son equipos de acople directo. De esa manera, ¿cierto? Nos aseguramos que cuando llegue el momento de tener una necesidad de evacuar el edificio por emergencia, ¿cierto? Vamos a tener una vía de evacuación con, libre de humo, ¿cierto? Porque genera una sobrepresión, ¿cierto? A través del funcionamiento de estos equipos, y en tiempos de bajo mantenimiento vamos a tener una alta posibilidad de que este sistema funcione al momento de surgir una necesidad de evacuar el edificio. Ya son equipos que trabajan con temperaturas de hasta 50 grados Celsius, y también, bueno, dentro de su habitáculo, ¿cierto? Podemos también evidenciar que tiene una aislación que nos permite también poder minorar lo que es el de ruido, que en general es bastante abundante cuando hablamos de este tipo de equipamientos, que son equipos coaxiales o helicoidales que generan un alto nivel de ruido por el gran flujo de aire que ellos logran mover.
Ahí mostramos más o menos una gráfica, ¿cierto?, de la presurización, donde en general siempre vamos a tratar de poder seleccionar un equipo que siempre cumpla al 100% con el caudal de aire definido por proyecto, por el diseñador, ¿cierto? Ya que es un dispositivo de seguridad y lógicamente no podemos estar siendo un poco amarrete en el sentido de generar un punto de trabajo de servicio inferior al punto de diseño, aunque sea un porcentaje mínimo, ya que es un dispositivo de seguridad, tenemos que tener la capacidad, ¿cierto?, de poder generar este tipo de soluciones y que cumplan en 100%. En general, no ponemos la gráfica del sonido porque, en definitiva, son sistemas que funcionan puntualmente cuando surge la necesidad, no son sistemas que van a estar funcionando por una programación horaria como si lo tenemos con un sistema de extracción de apoyo en la cubierta para baños y cocinas. Y por lo tanto, lógicamente, que de repente, según el criterio del diseñador, lógicamente que podemos dejar de lado el tema del nivel de ruido, pero que pueda emitir el equipo. Pero en general los equipos de morfología helicoidal son equipos que meten un poquito más de ruido que el equipo centrífugo. Sistemas accesorios que podamos controlar, ¿cierto? Habitualmente los edificios, la gran mayoría se controla por una celosía gravitacional que está provista en el último piso con un contrapeso, ¿cierto? Que se va a hacer una regulación, pero en definitiva, para poder tener un mayor control y no generar tampoco mayor sobrepresión dentro del interior de la caja escala, podemos controlar a través de este kit de presurización, que básicamente está compuesto por un cuadro control, ¿cierto? Por un variador de frecuencia y una sonda diferencial de presión, que me va a permitir poder tener un nivel de sobrepresión controlado dentro de la caja escala, evitando el ingreso de humo, ¿cierto?, al interior de esta, ¿cierto?, si tenemos alguna puerta abierta. Y en definitiva también tener en consideración que al momento de evacuar un edificio habitacional, en definitiva podemos tener número mínimo de puertas abiertas, ¿cierto? Pero la idea es que no estén todas abiertas porque en definitiva no va a ser un ventilador capaz de poder suministrar el caudal necesario para poder mantener este nivel de presurización mínima, que en definitiva no es tan alto, pero que en definitiva me va a permitir tener una apertura normal de puerta en el caso de una persona promedio, entre persona de una edad adulta, una edad mayor y un niño, ¿cierto? Independiente que sea un sexo masculino o femenino, ¿cierto? Para poder acceder a este dispositivo de emergencia sin ningún tipo de problema. Cuando no tenemos un control, lógicamente que existe la posibilidad de que la sobrepresión de la caja sea demasiado elevada y de esa manera podemos dificultar el acceso a este dispositivo de evacuación de emergencia. Les muestro ahí un breve pantallazo donde el soporte de selección tiene una herramienta bastante útil para poder identificando el tipo de sistema según lo que es la normativa UNE, ¿cierto? Según el edificio habitacional, poder ir calibrando el sistema en base a las dimensiones de las puertas, las secciones, ¿cierto? La cantidad de pisos, etcétera, ¿cierto? Si vamos a presurizar solamente el volumen de la caja escala o vamos a presurizar también el lobby para evacuar el piso inferior. Todo eso, esas características también nos permiten poder controlar a través del software de selección. Habitualmente se utiliza este tipo de equipos también para lo que es la inyección de aire a la caja escala, ¿cierto? Generalmente lo ubicamos dentro de los pisos inferiores. No hay ninguna normativa que nos impida instalar equipos en la cubierta, pero en definitiva siempre nos vamos a ir por la versión más óptima, porque en definitiva podemos quizá a lo mejor considerar el implementar esta solución en la cubierta, el equipo de presurización en la cubierta, pero las condiciones exteriores son cambiantes, la dirección o sentido de flujo del viento exterior, que lógicamente que al momento de tener un evento de emergencia, estas pueden ser tan variables que en definitiva nos van a llevar a que el detector de humo que tenemos en el sistema de inyección de presurización si llegase a detectar, es cierto, la presencia de humo, lógicamente que nos va a detener el funcionamiento del ventilador, y no vamos a cumplir con el objetivo de este sistema, que básicamente es generar una vía de evacuación libre de humo, ¿cierto? Y por lo tanto, siempre se recomienda poder generar esta solución. En este caso, el mandante, ¿cierto? De que la mejor solución es siempre los pisos inferiores. También se muestra una gráfica, ¿cierto?, en la cual podemos obtener un punto ejemplo, que podemos tener 30 metros cúbicos, quizás con el diseño de nuestra forma habitual que tenemos de calcular el volumen de aire, ¿cierto? Y también una pérdida de carga que no es nada extraño encontrar dentro de los proyectos, como hace unos 50 milímetros. Y evidenciar también el nivel de giro de la gráfica
como datos importantes que suministra el soporte de selección. En el caso de la ventilación de los subterráneos, actualmente tenemos tres tipos de maneras, ¿cierto?, de poder controlar la ventilación de estos recintos, ya sea por ventilación natural, donde tenemos ciertas necesidades de poder generar aperturas en los costados del parking, por decirlo de alguna forma. Hay proyectos que surgen con esta necesidad de poder eliminarse todo lo que es la la fachada, poder generar una fachada abierta, ¿cierto?, para poder generar una mejor ventilación del recinto, como la ventilación a través de ductos, ¿cierto? Donde tenemos, ¿cierto?, siempre la problemática de la altura de estos sistemas, y lógicamente que un sistema de conducto también me va a generar una alta pérdida de carga, ¿cierto?, una gran carga laboral en montaje del sistema también, y un alto consumo eléctrico debido a las grandes pérdidas de carga que quieren hacer a través de estos canales de ductos. Y también tenemos lo que son los sistemas a través de impulsión. Es importante destacar, ¿cierto?, que muchas veces por temas de disponibilidad presupuestaria, de repente tenemos solamente ventiladores de extracción en los muros, ¿cierto?, que descargan el aire a las chafs, ¿cierto?, que luego van a ascender, ¿cierto?, estos aires para poder ser evacuados los pisos, en el piso primero, ¿cierto? Pero en definitiva, el flujo siempre es un aire que es bastante flojo, entonces en definitiva también necesitamos forma, ¿cierto?, que se adecue también a nuestro presupuesto, a lo que nos está pidiendo nuestro cliente, para poder hacer una ventilación en estos sectores lo mejor posible. Básicamente poder tener un control de los niveles de CO que se puedan generar dentro de estos recintos, que en definitiva pueden causar a lo mejor algunas incomodidades dentro de lo que es el bienestar, ¿cierto?, la salud de las personas que pueden habitar estos recintos. Ahí tenemos el ventilador axial de muro, ¿cierto? Básicamente el caballito de batalla, por decirlo así, para este tipo de proyectos, donde en definitiva podemos destacar que a partir de las potencias superiores a 75 kW encontramos motores con eficiencia IE3, ¿cierto? Y también encontramos con un grado de protección IP55 en ese tipo de dimensiones de motores, con una velocidad, perdón, con una temperatura máxima de transporte de aire de 60 grados Celsius. En los tamaños más pequeños, hasta el tamaño 63, viene provista como por defecto la rejilla de protección contra contacto, y en los tamaños más grandes, ¿cierto?, la rejilla de protección contra contacto se suministra como un accesorio del equipo. En cuanto a los sistemas de ventilación mecánica controlada, para lo que es sistemas de impulsión, lo que es el sistema tipo JetFin, ¿cierto?, JetFin axial, que nos permite poder hacer flujo de aire unidireccional o reversible. En definitiva, generalmente se consideran acá en el país proyectos con sistemas unidireccionales, donde el objetivo básicamente es poder bajar la concentración de CO dentro del parking, ¿cierto? Si en definitiva tenemos flujo vehicular. En definitiva, los recintos, los edificios residenciales no es tanto el flujo vehicular, pero sí también es importante de poder generar un barrido eficiente, ¿cierto?, ya sea del CO, como en definitiva de ir renovando el volumen de aire dentro de estos recintos. Y una temperatura de trabajo también normal, 40 grados Celsius, ¿cierto?, de temperatura máxima. Ahí tenemos también lo que es el jet fan centrífugo. Este jet fan tiene una altura bastante, como la problemática de los subterráneos, la altura disponible. En definitiva, podemos evidenciar, ¿cierto?, la baja altura que tiene este equipo, donde vemos que no es más allá de 33 centímetros de espesor o la altura que tiene el equipo. Por lo tanto, también nos permite también implementar este tipo de soluciones dentro de un parking, también con la finalidad siempre de poder tener un control de este gas tóxico como es el CO. Y creo que hemos llegado al final de la presentación. Se les agradece, ¿cierto?, su atención, su asistencia. Ahí están mis datos de contacto. Karina, si quieren hacer algunas preguntas, tenemos algunos minutos para poder comentarlo, ¿cierto? Si en definitiva no me sé la respuesta, lo dejamos como pendiente, y yo la tarde les envío las respuestas, pero la idea es que podamos conversar un poco las dudas o consultas que tengan, o a lo mejor lo vemos muy rápido, poder visualizar ese pequeño detalle. Ok, Héctor. Mira, te voy a hacer poquitas preguntas en función del tiempo, pero bueno, comencemos. ¿Cuáles son los posibles problemas con los que nos podemos encontrar en una puesta en marcha de una instalación de ventilación? Generalmente
lo más habitual es el tema del ruido. El ruido que muchas veces vamos a separar el ruido del equipo, sino que el ruido que se genera en el ducto matriz que va llegando a los pisos superiores. Y ese nivel de ruido va básicamente por dos razones. A lo mejor se mencionó mucho el caudal en la fase de diseño, o en definitiva al momento de suministrar el equipo en la obra, el punto de servicio era demasiado sobredimensionado. Hablamos demasiado sobredimensionado sobre un 10%. ¿Ya? Generalmente cuando se hace un cálculo del caudal, se hace un factor de sobredimensionamiento de un 10, incluso hay otros que lo sobredimensionan más. Entonces, por esa razón hay que tener cuidado con no sobredimensionar en demasiado. Si a lo mejor tenemos un equipo de corte directo y nos está sobredimensionando mucho el caudal, poder considerar dispositivos electrónicos para poder ajustar esa curva de trabajo, ¿cierto? Lo más próximo al punto de caudal de diseño. De esa manera también logramos disminuir las velocidades que podamos tener, ¿cierto? Si no tenemos un control de esta diferencia entre el punto de diseño, ¿cierto? Y el punto de servicio o de trabajo del ventilador. Y otro punto importante que muchas veces cuando tenemos cajas, ¿cierto? Las que veíamos en las azoteas de los edificios, de repente tenemos, con la vertical subimos, ¿cierto? Y giramos con el codo y nos conectamos de manera inmediata al equipo también. Esos bruscos, ¿cierto? Cuando, a la salida del flujo de aire del codo, ¿cierto? Generalmente son flujos turbulentos. Y esos flujos turbulentos, lógicamente, que nos van a ir generando un poquito de vibración, y la vibración de por sí nos va a generar un ruido un poco molesto. Entonces, la idea es que por lo menos un metro, ¿cierto? Desde el punto donde asoma la vertical del ducto hacia la cubierta, ¿cierto? Y podamos desplazarlo un metro para evitar, ¿cierto? Esta vibración molesta, ¿cierto? Que genera ruido. Y lo importante también es no generar transformaciones, cambios de área tan bruscos, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, cambios de área con longitudes bastante reducidas, 30 centímetros de largo, de una transformación de ducto, ¿cierto? Y lógicamente eso también me va a generar problemas de vibración, porque vamos a forzar un poco el equipo y de esa manera vamos a ir generando vibraciones y ruido. O sea, son pequeños puntos bastante sencillos que podemos evidenciar. Generalmente estos problemas surgen porque por un lado, la fase de diseño tenemos una empresa que hace toda esa fase de estudio, ¿cierto? Y tenemos por otro lado otra empresa generalmente distinta que hace la fase de montaje. Entonces, de repente conviene poder hacer una revisión, ¿cierto? Si en definitiva somos un instalador que no hicimos el diseño, para poder evitar estos problemas de marcha, que básicamente pasan por un tema de velocidad. Y poder considerar más o menos las velocidades que nos recomienda tanto RAE como en este caso el manual de Carrier que vimos al principio, para poder evitar ese tipo de problemas. Ok, bueno, Héctor, a ver, vamos respondiendo de manera más acotada, porque si no, ya estamos muy pasados en la hora. Te quería preguntar, aquí, traspasar la pregunta de un cliente que dice, en términos de software, ¿qué tenemos? ¿Cómo obtenemos los parámetros? ¿Qué tenemos a disposición como para poder ofrecerle a nuestros Bueno, clientes? el software de selección de Sobeca tiene primero está todo dentro del software, está el catálogo de productos, está la parte de selección de equipamiento, donde en definitiva ingresamos nuestros parámetros de caudal y diseño. Podemos ir acotando la selección en base al tipo de ventilador que queremos, si un ventilador centrífugo, axial, tejado, jet fan, etc. Qué tipo de modelo queremos seleccionar. Podemos también seleccionar, yo quiero una caja centrífuga con transmisión, me voy al modelo CJBX, ingreso caudal y presión y le doy seleccionar. Si a lo mejor tengo una aplicación que está, no sé, una extracción que va a ser en un campamento minero, donde generalmente tenemos niveles de altura donde va a estar el equipo funcionando sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar, también podemos hacer una corrección de la presión por altitud, que también es importante que lo suministre el software, y de manera adicional tiene herramientas, por ejemplo, hay una herramienta que es la herramienta de presión para campana de cocina, que básicamente lo ocupamos principalmente para saber la velocidad que yo tengo en el ducto matriz de manera rápida. De repente andamos en obra o necesitamos lo rápido, y en definitiva ponemos el caudal, la sección del ducto, y nos dice inmediatamente la velocidad que estamos teniendo en el ducto, que es un parámetro súper importante para saber si estamos diseñando, montando, lo que sea, ¿cierto? Dentro de los rangos de velocidad de aire que nos recomiendan las distintas bibliografías que tenemos aquí en Chile.
Ok, nos preguntan por el IP de los transformadores de 12 volt. El IP, buena pregunta. Creo que es IP24, pero lo puedo confirmar ahí. Déjame revisar la ficha. Sí, o lo podemos, tengo identificado el cliente, así que después le podemos Sí, responder por ya. interno. De ahí le mandamos creo que es IP24, pero ahí se lo confirmamos. Ok. Héctor, ¿existe alguna normativa para extracción en estacionamientos, ya sea un mínimo de metros cuadrados, cantidad de estacionamientos, o sea, en relación al espacio, está preguntando? Sea, en general tenemos normativas que se exigen en otros países. En definitiva, acá es como lo que pasa ahora, que dicen ventilar harto, no te exigen una tasa mínima. Pero sí también le podemos mandar información. Hay un cuadro resumen que dependiendo de la normativa de cada país, países europeos, ¿cierto? Piden ciertos niveles de tasas de caudal de aire a suministrar por plaza de estacionamiento. Si esa información también la podemos pasar. Ok. Para el sistema de presurización con sensor de presión, ¿cuál es la mantención recomendada para el sistema de control como los sensores, por ejemplo? En general, una inspección unas 2 veces al año, o sea, inspección visual del equipo, hacer una prueba de funcionamiento y limpieza del polvo en general, está en todos lados, en definitiva. De repente, si no hacemos una limpieza superficial al equipamiento que tenemos instalado, lógicamente que eso va a incidir en que a lo mejor surja la posibilidad, ¿cierto?, de que el sensor de presión no funcione. Pero en definitiva, mantenimiento bastante bajo. Es más focalizado el tema de mantenimiento cuando tenemos equipos con transmisión de correa y polea, básicamente porque somos malos para hacer mantenimiento preventivo. Lógicamente que la correa estando tensa, sin movimiento, lógicamente con el paso del tiempo se va quemando. Muchas veces cuando accionamos el sistema, a lo mejor en caso de emergencia, no es la idea accionar el sistema, pero en caso de emergencia no lo sabemos, ¿cierto? Podemos tener el inconveniente de que las correas se corten y quedamos sin la operación del sistema. Entonces, por eso un poco el tema, teniendo la base de que somos malos para hacer mantenimiento preventivo, poder considerar un equipo que me ayude a poder asegurar el funcionamiento al momento de tener una emergencia. Ok, perfecto. Yo creo, Héctor, que ya estamos por hoy. Les doy las gracias a todos por acompañarnos. Como dije en un inicio, les vamos a compartir la presentación a todos ahora. Y los que requieran del video, por favor, recuérdenme, mándenme un correíto y yo se los hago llegar. Héctor, despídete tú para terminar, por favor. Muchas gracias a todos por haber asistido, ¿cierto? Cualquier duda, consulta, están mi contacto ahí a disposición de ustedes, ¿cierto? Y nada, o sea, si surgen más dudas, la pueden mandar a mi correo hmora@angu.cl y con gusto, ¿cierto? Le vamos a poder ayudar en lo que estiman conveniente, ya sea con información técnica, manuales, fichas técnicas, etc. Muy bien. Gracias, Héctor. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias a todos, que estén bien. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.